Veamos cómo se hace el análisis de estos diseños en bloques. Bueno, vamos a trabajar con una hipótesis nula que considera que el tratamiento no influye sobre los resultados. Y la hipótesis alternativa, que existen diferencias entre los valores medios con diferentes tratamientos. Otra de las cosas que voy a verificar es si el factor bloque influye o no sobre los resultados. Entonces, ¿para qué? Si yo estuve diciendo hasta ahora que a mí no me interesa saber qué es lo que pasa con el factor bloque. El factor bloque es un falso factor y por lo tanto los resultados que obtenga sobre el factor bloque no van en las conclusiones del estudio. Pero sí me interesa saberlo. ¿Para qué? Para saber si realmente hice bien o no en bloquear el diseño. Como yo estoy sacando grados de libertad para incorporar el factor bloque, si yo encuentro que el factor bloque no tiene diferencia significativa sobre los resultados, entonces puedo rehacer el diseño, pero sin considerar los bloques, ¿sí? Porque no era necesario bloquear el estudio. Vamos a suponer entonces que vamos a trabajar con un diseño en bloques completamente aleatorizado, que es un diseño que se utiliza bastante, sobre todo en trabajos de agronomía. En este caso tenemos un factor de interés T con I niveles y la variable extraña que va a estar en un factor bloque B con J niveles. Se agrupan las unidades experimentales en J bloques, que son los niveles de los bloques, asignando al azar los tratamientos dentro de cada bloque. Entonces es un diseño completo y equilibrado porque cada tratamiento se aplica una vez en cada bloque, ¿sí? O sea, van a estar distribuidos al azar dentro del bloque, pero cada tratamiento va a estar una vez en cada bloque. Las experiencias tienen que distribuirse en los bloques de modo que no haya diferencia entre los bloques. ¿Para qué? Para que no se alteren los resultados del efecto de interés. ¿Por qué? Porque si yo coloco todos los niveles positivos en un bloque y todos los niveles negativos del factor en estudio en el otro bloque, cuando haga el análisis no voy a saber si el resultado que obtuve se debe al bloque o se debe a la variable en estudio. Entonces yo tengo que distribuir positivos y negativos, o sea, los valores superiores e inferiores de la variable en estudio en los diferentes bloques. Al incluir el elemento de bloqueo como otro factor, yo estoy perdiendo, como les dije, un grado de libertad. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo ya tengo estructurado mi diseño, vamos a suponer que tengo estructurado un diseño 2 a la 3 o 2 a la 4, ¿sí? Yo ya tengo el número de experiencias, las combinaciones de tratamientos para esas 4 variables. Entonces, si yo voy a agregar un factor adicional, que por más falso que sea, lo estoy agregando como un factor, lo tengo que poner en esa estructura que ya tengo armada. Y si ustedes recuerdan los diseños factoriales fraccionados, ¿cómo hacía yo eso? ¿Cómo agregaba un factor nuevo? Lo hacía confundiendo el nuevo factor con interacciones de orden superior. Entonces, otra de las estimaciones que hacemos en este diseño es que no existen interacciones entre el factor tratamiento y el factor bloque. O sea, el factor bloque es un falso factor que lo voy a incluir confundiéndolo con alguna interacción de orden superior y considero que ese factor bloque no va a interaccionar con ninguna de las variables en estudio. Por lo tanto, voy a tener confusión porque voy a estar poniendo al factor bloque, digamos, junto con alguna de las interacciones de orden superior. Entonces, tengo que saber el número de bloques y por otro lado, lo que va a pasar es que
voy a perder resolución, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un diseño 2 a la 4 con 16 experiencias se pueden definir 4 bloques. Entonces, vamos a ver cómo lo puedo armar. Vamos a suponer que voy a trabajar con una interacción de cuarto orden, ABCD, con 4 variables. Y la segunda va a ser ACD. Entonces, la tercera va a surgir del producto de las dos. ABCD por ACD, A cuadrado, C cuadrado se van y D cuadrado y me va a quedar solo B, lo cual es inadmisible, ¿sí? Porque no puedo confundir a los bloques con un factor individual. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi patrón, mis generadores, y entonces voy a tomar ABC y BCD y el producto de ambos da la interacción AAD. Entonces ahí sí, porque voy a confundir con con 2 interacciones triples y una interacción doble. Entonces, es importante que las primeras 2 interacciones que yo defina para confundir con los bloques contenga la menor cantidad de términos en común, para que no se genere la identidad, no se multipliquen al cuadrado. Y se acuerdan que también una de las reglas que habíamos definido cuando vimos los factoriales fraccionados es que siempre convenía arrancar con número impar, ¿sí?, de factores en la interacción. Bien, entonces ahí tenemos, fíjense, las combinaciones de tratamientos para 4 factores y los valores, ¿se acuerdan que sacábamos por la regla de los signos de las interacciones triples? Entonces, ABC y BCD. Y entonces fíjense cómo yo organizo los bloques acá. Por ejemplo, negativo, negativo le pongo bloque 1, positivo, negativo le pongo bloque 2, positivo, positivo, bloque 3 y negativo, positivo, bloque 4. Entonces después las combinaciones ya me las voy poniendo igual a las de antes. Positivo, positivo era el 3. ¿Sí? Negativo, positivo era el 4 y así sucesivamente. Y así voy armando la estructura de los bloques. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda bien cómo funciona. Se desea conocer el efecto de fertilizantes en el crecimiento de las plantas. Resolver como análisis de varianza. Entonces tengo 3 fertilizantes, nitrogenado, fosforado, potasado, cada uno con su nivel inferior y superior, y tengo tipo de planta con su nivel inferior y superior, que considero, ¿sí?, aleatoriamente, que arroz es el nivel inferior y tomate el nivel superior. Entonces voy a tener un diseño 2 a la 4, o sea 16 combinaciones, para lo cual, según indica el problema, voy a necesitar 1 metro cuadrado de terreno. Entonces, tengo que distribuir las combinaciones de tratamientos de tal modo que el crecimiento de las plantas no se vea afectado por diferencias en el terreno. Las diferencias en el terreno son la variable extraña. ¿Eso qué significa? Que yo tengo mi metro cuadrado, ¿no es cierto? Pero yo en un extremo puedo tener un suelo más arenoso y en el otro extremo puedo tener más pedregoso. Entonces eso puede ser que me afecte el crecimiento de la planta si yo tengo más piedra, por ejemplo. Entonces, si yo me ocupo de armar los bloques de tal manera de que haya todo tipo de fertilizante en todo tipo de nivel, ¿sí?, y todo tipo de planta en los 4 bloques, voy a eliminar ese factor extraño que es la composición del terreno. Entonces lo hago así, de tal manera que voy a poner, de acuerdo con la tabla que tenía recién de las 4 variables, voy a ir organizando en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4 las combinaciones de tratamiento que corresponden. Y así me voy a asegurar de que no tengo, ¿sí?, de que no me va a afectar ningún patrón de composición del terreno, me va a afectar a los resultados del estudio, ¿sí? Entonces voy a hacer, ¿sí?, como vimos hoy, todas las combinaciones de tratamiento para las 4 variables. Eso me va a quedar como un factorial completo, ¿sí? Pero
en una de las combinaciones, o sea, en la combinación, digamos, que definimos recién, con las dos variables de tercer orden, voy a definir los bloques. Y una vez que termino con el ensayo, que puse las plantitas, que le puse los fertilizantes, que pasó el tiempo, voy a obtener los rendimientos de las plantas. Entonces, ¿cómo voy a hacer el análisis de esos rendimientos? Lo voy a analizar como con un análisis de la varianza común y silvestre. Entonces, me voy en el Stagraphic a DDE, o sea, los diseños experimentales, y voy a ir a diseños de cribado porque seguimos con los análisis factoriales y voy a tener una variable de respuesta y 4 factores. Aceptar, ahí voy a pasar por las variables, los nombres de las variables y los niveles -1, etcétera, y llego a esta pantalla que es la pantalla de selección del diseño. Bueno, ¿se acuerdan que en todo lo que habíamos hecho hasta ahora descliqueábamos el ítem que decía mostrar diseño en bloques? Bueno, pues ahora lo dejamos cliqueado porque justamente lo que queremos es un diseño en bloques. Entonces, para 4 variables me está mostrando un diseño en 4 bloques, o sea, tengo varias alternativas, pero lo que yo elegí para el estudio es un diseño en 4 bloques, 2 a la 4, con 16 experiencias, que tiene resolución 4. Bien, entonces me da el programa, la estructura, ¿sí? Yo con esto puedo decidir, digamos, armar mis experiencias, y finalmente cuando tengo los resultados cargo los valores de los rendimientos. Y ahí lo voy a analizar diseño, y en el análisis del diseño voy a obtener, fíjense, la tabla de análisis de varianza donde tengo factor A, B, C, D. Después AB, AC, AD sin problema. BC va a estar confundido con el bloque. O sea que este resultado que yo obtenga, sea que influye poco o mucho, no sé si se debe a el bloque o a la interacción BC. Después tengo BD, CD sin ningún problema, y bloque separado. O sea que ese también no tengo problema. Bueno, a partir de acá actúo normalmente. Me voy a ver el Pareto y empiezo a extraer los factores que son no significativos. Los empiezo a extraer de a uno y veo cómo me va variando la significancia de los otros factores hasta que llego a el valor final, donde encuentro los factores que realmente son significativos para el diseño, y con eso selecciono los factores que voy a analizar después para algún estudio de optimización o lo que sea. Lo importante acá es que cuando llegue al resultado final me fijo si bloque resultó significativo o no significativo. Si bloque resulta significativo, entonces me quedo contento. ¿Por qué? Porque hice un análisis adecuado, pude separar una variable extraña que no sabía que existía, pero que por las dudas traté de eliminar su efecto haciendo el diseño en bloques. Y si el factor bloque no es significativo, entonces lo que tengo que hacer es rehacer el diseño, pero sin incluir al bloque, ¿sí? O sea, sin incluir el falso factor. ¿Cómo lo hago? Descliqueando, como hacíamos con los diseños factoriales comunes, ¿sí? Descliqueo el factor bloque y hago un diseño 2 a la 4 normal. Con eso voy a ganar información.